¿no es cierto? La garantía era el reloj que dejaba en el banco. El banco le daba un recibo por eso y le prestaba el dinero. Cuando terminaba de pagar, el banco le devolvía la garantía, el reloj, ¿no es cierto? Y cancelaba ese recibo. Eso se llama garantía prendaria común o con desplazamiento. Ya parezco el perro, no sé, ronco. Bueno, garantía prendaria común o con desplazamiento. La garantía prendaria común o con desplazamiento es cuando el deudor prendario entrega el bien mueble prendado a su acreedor y lo va a retirar una vez cancelada la obligación. ¿Entendido? Eso se usa poco en la actividad económica hoy. Se usa poco. ¿De dónde surge el tema de las prendas como tal? Del concepto de prenda con registro, donde no hay un desplazamiento del bien prendado del deudor hacia el acreedor, sino que el deudor posee, continúa el poder del bien prendado. Se hace lo que se llama una prenda con registro. ¿Qué es una prenda con registro? Por ejemplo, es muy común en la actividad comercial que un deudor compre un auto y lo vaya pagando a plazo, previo a entrega inicial, lo va pagando a plazo. ¿Qué toma la agencia automotriz de concepto de garantía? La prenda sobre el auto. ¿No es cierto? El deudor sigue usando el auto, pero está prendado. Está prendado al acreedor. ¿Y cómo lo prenda? Mediante la firma o la confección de un contrato de prenda con registro. Es un contrato privado, no se hace con intervención de escribano público. Es un contrato privado que se hace entre el acreedor y el deudor, que tiene todos los datos desde la fecha de emisión del contrato, tiene el monto que el deudor le adeuda al acreedor, tiene la forma como esa deuda va a ser pagada, el plazo, las condiciones, la tasa de interés, la fecha de vencimiento de esa obligación. Todo ese detalle tiene. Y por esa operación, dice, el deudor da como concepto de garantía y hace el detalle del bien. Si un vehículo, y dirá la marca del vehículo, el modelo del vehículo, el número de motor del vehículo, la chapa patente del vehículo, etcétera, etcétera, todos los elementos que puedan identificar el vehículo o el bien, ¿no es cierto?, que se otorga el concepto de garantía, si es una maquinaria, si es un tractor, o sea, cualquier bien mueble que se esté otorgando en concepto de garantía. ¿No es cierto? Se hace el detalle. ¿Qué hacen en ese contrato que se hace por original y 2 copias, mínimo, o 3 copias? ¿Qué hacen con ese? Lo firman tanto el acreedor como el deudor. Y entonces el acreedor va con ese contrato ¿a dónde? Para registrarlo. Al registro de créditos prendarios de la nación. Es una entidad nacional donde para que los contratos de prenda con registro sean válidos deben ser registrados, donde el registro le da un número de registro, asienta el contrato y le asigna un número y toma nota de los bienes que están prendados, ¿sí? Y firma el encargado o la encargada del registro que ese contrato ha sido registrado allí. De esa forma se constituye la prenda con registro. Y cuando el deudor terminó de pagar la obligación, el acreedor, ¿qué le entrega? Perdón, para terminar de redondear en la constitución de la prenda, firma el deudor y el acreedor, ese contrato debe ser sellado en la dirección de renta de la provincia, tiene que pagar impuestos a los sellos. ¿Sí? Y entonces, una vez que ese contrato está hecho, se lleva el original y la copia al registro de créditos prendarios de la nación.
El registro prendario de la Nación le da el número correspondiente a cada contrato y firma encargado del registro en el original y la copia. Una copia queda en el registro. El original es para el acreedor y una copia es para el deudor, como mínimo original y 2 copias. ¿No es cierto? Bien. Cuando el deudor paga la obligación, ¿qué hace? El deudor directamente le pide al acreedor el recibo de la cancelación de su obligación, el recibo, y le pide que le devuelva el contrato de prenda. Con la devolución del contrato de prenda, el deudor se va al registro de crédito prendario, presenta el recibo de cancelación de la obligación y que viene a cancelar ese contrato. ¿No es cierto? O sea, que así como está registrada la garantía, que la cancele la garantía. Entonces, el registro toma nota de esto, cancela la garantía y el encargado del registro firma y se lo entrega al contrato al deudor. Con eso termina la garantía. Ustedes dirán, pero en este contrato, mejor dicho, en esta operación de prenda con registro, es necesario también mantener los márgenes de garantía. Claro que es necesario, ¿no es cierto? Y es más necesario que el otro. ¿Por qué? Y porque esto se desgasta más que un inmueble en el uso. Una maquinaria, un automotor, una camioneta, un camión, un topador, un tractor, se desgastan más que un inmueble en el uso. Depende, salvo un inmueble que use gases, así pero si no, se desgastan más. Entonces los márgenes de garantía, el deudor observa un poco mejor a ver cuánto va a ser, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, los montos no son tan grandes como los inmuebles, por ejemplo, con deuda garantizada por inmueble. Ahora, ¿existen márgenes de garantía en las prendas con registro? Claro que existen márgenes de garantía. Sí, yo veo casi que en la profesión que he hecho, casi no he visto prendas de segundo grado nunca. Siempre ha sido un primer grado y nada más, porque no les alcanza el margen. Sí que directamente, pero hay margen de garantía. ¿Por qué? Y porque el deudor, el acreedor siempre quiere cubrirse de que le van a pagar el crédito. Y si el margen de garantía es escaso, el acreedor puede hasta incluso pedirle al deudor que refuerce la garantía con otro bien. ¿Está claro? O sea, me pueden decir, yo compro este tractor y la garantía es tanto, entonces el crédito es de tanto, entonces digo, no, debe otro bien más para reforzar la garantía. Y entonces le puedo pedir un bien más. Hasta ahí está claro. El contrato de prenda con registro tiene un plazo de duración máximo hasta de 5 años. Quiere decir que no va a cubrir crédito que vaya más allá de los 5 años, salvo que antes de vencerse los 5 años se renueve el contrato. Está claro. O sea, no es que no se pueda dar un crédito por mayor margen, pero el contrato de prenda con registro, yo puedo darle un crédito y decirle, le doy un crédito a 6 años de plazo, perfecto. Me da una garantía prendaria. Yo tengo que saber, como también mi deudor tiene que saber, de que el contrato tiene una vigencia de 5 años. Entonces yo, antes que se venzan los 5 años, cuando se hagan 4 años y medio, le diré, vamos a renovar el contrato, ¿no es cierto?, para que se renueve la vigencia de otros 5 años, ¿no es cierto?, para que me cubra lo que el deudor va a quedar debiendo por un año más. ¿Me han entendido? O sea, tiene 5 años. La hipoteca no, la hipoteca tiene la duración que dice el contrato, directamente. Pero el contrato de prenda con registro tiene una duración de 5 años. ¿Sí? Bien. Se llama con registro por este motivo. Contrato privado, pago de sellado, registrado en el registro de créditos prendarios de la Nación. Se llama contrato de prenda fija. No porque no se mueva, sino simplemente, ahora vamos a ver qué es la flotante.
son las dos prendas con registro. Las prendas con registro pueden ser fija o pueden ser flotante. La fija es cuando se hace sobre bienes muebles y semovientes, bienes muebles y semovientes con excepción de semovientes y de bienes de cambio. Si los semovientes no son bienes de cambio, si no son, por ejemplo, que la cabaña tenga toros reproductores o vacas exclusivamente para la reproducción, ya no son bienes semovientes de bienes de cambio, son bienes de uso. Claro, porque es para otro tipo de actividad, porque esos elementos de los semovientes no van a ser, no se los han comprado para ser vendidos. Supongamos que ahora en la sociedad rural, en esa exposición que acaba de terminar, hemos ido porque tenemos una cabaña y hemos comprado un toro reproductor de estos enormes que venden, qué sé yo, que sirven para reproducir, porque por la calidad del elemento, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros vacas que pueden ser inseminadas artificialmente, y entonces nosotros usamos eso, pero no lo usamos con la idea de vender el toro. El toro lo venderemos en algún momento, pero en ese momento no, que constituye otro tipo de bienes, ¿me entendido? Pero lo que son semovientes, como bienes de cambio, son aquellos que nosotros tenemos para la venta, ¿no es cierto? Para la venta, la hacienda vacuna que va a la venta, por ejemplo, a Liniers en Buenos Aires para que sean faenados, para tener carne. ¿Sí? Lo mismo que la hacienda lanar, la hacienda porcina, etcétera, lo que está para la venta. Eso en las empresas ganaderas. ¿Y qué otra cosa más consideramos como prenda flotante cuando nosotros prendamos bienes de cambio? Cuando nosotros prendamos bienes de cambio. Yo le voy a poner un ejemplo bien clarito, sencillito, para que ustedes lo comprendan. ¿Cómo funciona la prenda flotante? Tiene una característica que no tiene la prenda fija. La prenda flotante se constituye por contrato privado también, deudor paga el impuesto de sello y se registra en el registro de crédito de prendario de la nación. Eso no hay ningún problema, todo eso es igualito. ¿Cuál es la diferencia entre una prenda fija y una prenda flotante? Fíjense, supongamos que nosotros pedimos un crédito de 100.000 pesos al banco. Entonces el banco nos dice, nosotros necesitamos una garantía sobre bienes de cambio, porque ofrecemos la garantía de bienes de cambio, necesitamos una garantía de 200.000 pesos de bienes de cambio. O sea, margen de garantía 100%. ¿Sí? Bien. Entonces hacemos el crédito 100.000 pesos, la garantía 200.000 pesos. Este crédito de 100.000 pesos lo pagamos en 4 cuotas mensuales de 25.000 pesos cada una. ¿Sí? O sea, que si hoy se otorga, hoy que es 10, ¿no? Si hoy se otorga, entonces el 9 de septiembre, el 9 de octubre y el 8 de noviembre se van a cancelar y en diciembre se va a cancelar este crédito. O sea, la fecha de cancelación son 4, ¿sí? O sea, el 9 de septiembre del año 2015, el 9 de octubre del año 2015, el 8 de noviembre del año 2015 y el 8 de diciembre del año 2015. Serían las fechas de vencimiento de esas cuotas, en 4 cuotas, incluidos los intereses, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El IVA, de financiación, todo esto. No quiero hacer cálculo, porque bueno, el capital sería 25 cada uno, capital puro, más los intereses que se hayan determinado, más el IVA. ¿No es cierto? Bien. ¿Cuál es la característica que tiene este crédito? Este crédito con garantía flotante dice: cuando llega el 9 de septiembre, nosotros estamos pagando el 25% de la deuda, o sea, 25.000 pesos. La deuda queda reducida ¿a cuánto? A 75.000 pesos. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué podemos hacer
hacer nosotros con la garantía? ¿Qué nos permite la ley hacer con la garantía? Directamente, ¿qué significa darle 200.000 pesos de garantía en bienes de cambio? Supongamos que nosotros tenemos una estiva, han llegado 2 camiones de harina y tenemos una estiva de aproximadamente 300.000 pesos en harina. Porque tenemos una cadena de panadería y fabricamos mucho pan, ¿no es cierto? Tenemos acá en San Pedro, en Ledesma, en varias partes de acá de Jujuy. Entonces, lógicamente, estamos fabricando mucho pan y utilizamos, entonces nos han venido equipos de harina, 300.000 pesos en los depósitos tenemos de harina. Nosotros le damos 200.000 pesos de bolsas de harina en concepto de garantía. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que tener 200.000 pesos de bolsas de harina permanente en existencia mínima, ¿no es cierto?, entre hoy hasta el 9 de septiembre. Ahora ustedes dirán, entonces no tocamos esas bolsas. No, entiéndame. Si el consumo es que se haya consumido tantas bolsas y empiezan a consumir, ya bien, ven la posibilidad de empezar a consumir las 200 bolsas de harina que están por acá, tienen que hacer la compra inmediatamente, pero ustedes tienen que tener siempre 200 bolsas de harina en existencia, o 200.000 pesos, perdón, en bolsas de harina en existencia, sí o sí. ¿Me entienden? Todo el resto que exceda, eso es un problema nuestro. Ahora, no podemos bajar la existencia de bolsas de harina mientras ese crédito esté. Ahora, al 9 de septiembre nosotros pagamos 25.000 pesos, automáticamente la exigencia de la garantía baja. En vez de tener 200.000 pesos de bolsa de harina, vamos a tener 200.000 menos 50.000, ¿no es cierto?, que el 25%, quiere decir que la exigencia de tener la tenencia de bolsa de harina va a 150.000 pesos, nada más. Quiere decir que ya podemos, nos liberan 50.000 pesos, 50.000 bolsas de harina en concepto de garantía. Cuando pagamos el 9 de octubre otros 25.000 pesos, quiere decir que la deuda está por la mitad, nosotros acá bajamos otros 50.000 pesos, ¿no es cierto?, y la garantía queda a 100.000 bolsas de harina. No sé, o 100.000 pesos de harina. No sé si me entienden. ¿Me han entendido eso? O sea, la prenda flotante figura como que el que da la garantía de los bienes de cambio, de los productos a vender, sí da la garantía de una X cantidad de productos que tiene la obligación de mantenerlo mientras tenga la deuda esa. Ahora, si va pagando la deuda, puede ir disminuyendo el monto de la garantía, de los bienes dados en garantía. O sea, liberándose para la venta. ¿Está claro? Ahora bien, yo puedo decir, yo tengo 200.000 pesos en bienes, que no sean bolsas de harina, supongamos en otra cosa, y yo estoy comprando y vendiendo esos bienes permanentemente. Lo que yo no puedo hacer es tener menos de 200.000 pesos en existencia, pero se va rotando, ¿no es cierto? Voy comprando y vendiendo. Ahora, cuando pago la primera cuota, ya quiere decir que la exigencia es 150.000 pesos, ya no es 200, y así sucesivamente hasta que se cancele el crédito. ¿Me han entendido? Eso es lo que se denomina prenda flotante. Por eso dice flotante. ¿Por qué? Porque las garantías van disminuyendo conforme se va pagando las cuotas del crédito. Las prendas flotantes no pueden ser por más de 6 meses. Son hasta 6 meses con renovación de otros 6 meses como máximo. ¿Está claro? Por eso yo les pongo acá 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No pueden ser por un plazo mayor de 6 meses. Las prendas fijas son hasta 5 años. Las prendas flotantes no se hacen por un plazo mayor de 6 meses, renovables por otros 6 meses por carácter excepcional, pero no más. ¿Está claro? Y así, con este tipo de operaciones accesorias a la principal, nosotros tenemos otorgado crédito con aval del tercero, que va a aparecer como documentos a cobrar con aval del tercero, o va a aparecer como prendas a cobrar, fijas o flotantes que tengamos,
Esto es una cuenta colectiva, todas son cuentas colectivas. Ahora, si son individuales, podrá haber prendas fijas, prendas flotantes, ¿no es cierto? E hipotecas a cobrar. ¿Está claro? Esto va apareciendo en créditos por venta. En créditos por venta. ¿Qué más puede ir apareciendo en créditos por venta o surgiendo en la operatoria normal de la empresa? Nosotros hemos hablado del uso de los medios electrónicos y que la empresa no controla cada año ni cada mes cómo están los deudores pagando. ¿Cómo controla la empresa? Todos los días. ¿Está claro eso? La empresa controla todos los días el cumplimiento de los pagos que tienen sus deudores para con ellos. Sería absurdo creer que una vez al mes se controla a ver si los deudores han pagado o no. Todos los días. ¿Por qué? Porque la empresa todos los días tiene que recibir cobranza y todos los días también tiene que cumplir obligaciones. Los sueldos y jornales serán a fin de mes, los primeros días del mes siguiente, las cargas sociales, los impuestos, pero todos los días tienen que pagar gastos, todos los días tienen que pagar obligaciones a sus acreedores, a los bancos. Entonces, todo eso también la empresa depende no solamente de sus ventas de contado, sino también de la cobranza de sus créditos. Ahora, automáticamente, si hoy, por ejemplo, un deudor no pagara, el sistema computarizado, ¿sí?, el sistema electrónico que nosotros usamos, si hoy no se paga, lo mismo hacen los bancos, automáticamente ese deudor pasa como ¿qué? Como deudor moroso. Mañana ese deudor está como deudor moroso, salió de acá, se transformó como deudor moroso. Automáticamente el sistema se clic y chao, pasa a deudor moroso. O sea, un día nomás que el deudor ya de la fecha de vencimiento no pagó, al día siguiente ya es deudor moroso. Quiere decir que nosotros en créditos por ventas también vamos a tener deudores morosos provenientes de cualquiera de estos ítems, principalmente de los deudores que provienen de los créditos a la sola firma, porque generalmente los deudores con garantía se cuidan mucho de pagar. Y si no, bueno, tendrá que pagar el garante. Pero automáticamente es deudor moroso. Por eso las empresas, por ejemplo, ustedes tienen una empresa, hoy han controlado cómo ha sido todo el movimiento de cobranzas hasta ayer. Y ahí van a saber al día cuáles son los deudores morosos, los que no han pagado hasta ayer. Y mañana, va a decir, tíreme el listado de deudores morosos, y ahí van a tener ustedes el listado hasta cuando se han cerrado las operaciones de hoy para saber si los deudores han pagado o no. ¿No es cierto? ¿Para qué le sirve eso a la empresa? Porque sobre la base de eso reclaman los pagos a sus deudores. A algunos para arreglar que les paguen de una manera, a otros para arreglar que les paguen de otra manera, a otros para saber si es que no están en condiciones de pagar, ¿a dónde van? Automáticamente los mandan a deudores en gestión judicial. O sea, cuando la empresa ve que no hay posibilidades de arreglo, porque no tiene tampoco posibilidades de arreglo ese deudor, lo va a mandar ¿a dónde? A una gestión judicial, habla con su abogado y dice, hágale juicio, porque yo directamente ya no podemos esperar esto. ¿No es cierto? No se olviden ustedes son la empresa, si han dado capitales que están en la calle, tienen que tratar de cobrar, porque eso es parte del movimiento de su negocio, de eso viven, por eso es importante. Entonces directamente esto, si los deudores morosos, ¿para qué ponen en morosos? Para que la empresa tenga tiempo de gestionar ante el deudor, para saber qué es lo que le pasa al deudor. Si el deudor momentáneamente está mal, porque no puede pagar, porque no le han pagado a él tampoco. Si el deudor no puede pagar porque directamente ha venido un juicio de la AFIP que le ha hecho un agujero medio grande, cualquier cosa de esas puede ser, ¿no es cierto?, que el deudor no pueda pagar.
en tiempo y forma su obligación, situación que el deudor debería haber comunicado antes a la empresa. No voy a poder pagar, oiga, a ver cómo podemos hacerlo, refinanciamos, vemos cómo es la deuda, ¿no es cierto? Pero bueno, sucede en el comercio muchas cosas. Entonces, los deudores están en morosidad. ¿Para qué? Para que la empresa pueda llegar a un arreglo con ellos. La morosidad significa que no pagó en tiempo y forma, pero no es una lápida que le ponen al deudor, sino es para que la empresa pueda arreglar con ellos. ¿No es cierto? Una refinanciación, una nueva forma de pago, pero comprender la situación del deudor y poder arreglar con ellos. Por eso está en moroso. Sí. No te me adelante. Sí. Ahora. ¿Me entienden? En cambio, ya cuando ustedes ven que el cuento ya está bastante malo porque el deudor medio como que no, y si no tiene garantía con mayor razón, entonces directamente la empresa, el deudor moroso, lo transforma en gestión judicial, lo manda a juicio, ya de ejecución. Puede ser ustedes que uno de estos deudores automáticamente pase a gestión judicial, sí. ¿Por qué? Y porque puede haber un deudor con garantía hipotecaria que se declara en quiebra. O un deudor con garantía prestaria que se declara en quiebra, o le ha declarado la quiebra, y tenemos que hacer nosotros para la gestión judicial, lógicamente, para poder cobrar por medio de tribunales, que es ahí donde está la quiebra. Entonces es otra cosa. ¿Me entienden? O sea, no solamente el gestión judicial es lo que se transforma en los morosos, sino que también cualquiera de estos deudores puede ser transformado en gestión judicial. ¿Me han entendido? ¿Está claro hasta ahí? Esa es, en contabilidad básica, la estructura de este rubro crédito por ventas en cuanto a las cuentas colectivas que la conforman. Ahora vamos a ver lo que se llaman cuentas regularizadoras, porque no todo esto es el saldo crédito por venta. Ahora hay que ver qué es lo que hay que deducir. En primer lugar, cuando nosotros otorgamos un crédito, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos firman los documentos, la factura, cuando nosotros decimos nos va a pagar en tantas cuotas, ¿qué es lo que nosotros incorporamos al monto de capital que nos adeuda? Los intereses. O sea, una cosa es lo que nos quedaron adeudando en concepto de capital, y otra cosa son los intereses de financiación más el IVA que nosotros incorporamos, ¿no es cierto?, en este sentido, a lo que nos debe el deudor. Evidentemente, en la parte de crédito por venta, con intereses implícitos o explícitos, están incorporados los intereses de financiación. Si nosotros medimos, o sea, evaluamos el rubro crédito por venta a una fecha determinada, que queremos saber cuánto es el monto que nos están debiendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Decimos con todos los intereses que están incorporados ahí o qué? Tenemos que decir no, rápidamente. Nosotros ahí tenemos que sacarle los intereses que todavía no se han devengado. ¿No es cierto? Entonces, la deuda va a ser el monto de deudores por venta menos ¿qué? Menos los intereses positivos a devengar que nosotros tenemos, pero que no se han devengado porque todavía no ha pasado el tiempo necesario para el devengamiento. Nosotros podemos tener deudores a 12 meses, a 6 meses, a 3 meses, a 2 meses, y todos esos intereses tienen que ser devengados primero para que eso sea deuda. Va a aparecer en documentos a cobrar, por ejemplo, un documento por 12.000 pesos, y resulta que a la fecha de medición únicamente se han devengado 1.000 pesos y hay 2.000 pesos de intereses a devengar. Entonces lógicamente va a aparecer como intereses positivos todavía a devengar 1.000 pesos. Entonces no nos deben 11, no nos deben 12, perdón, nos deben 11 nada más.
10.000 de capital, 1.000 de intereses devengados y 1.000 sin devengar. No sé si me entienden. O sea que una cuenta regularizadora fundamental son los intereses positivos a devengar. ¿Qué se llama cuenta regularizadora? A aquella cuenta que refleja lo que todavía no está devengado. O sea, lo que no es un derecho nuestro de cobranza todavía, porque no ha pasado el tiempo para devengarse. Y dentro de todas esas cuentas hay intereses que todavía no se han devengado. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido eso o no? Bien. Intereses positivos de devengar. Hasta ahí nomás llegamos. Pasó volando la hora. El miércoles continuamos con nuestra clase. De venta, de comercialización, de financiación, traen incluso incorporado tanto implícitamente como explícitamente los intereses de financiación de ese capital. O sea, pueden haber intereses implícitos dentro de la operación o explícitos dentro de la operación, ¿no es cierto? Pero siempre las financiaciones de las operaciones de compra-venta siempre tienen incorporados los intereses de financiación y también el IVA correspondiente que generan esos intereses. Eso también se incorpora dentro de la documentación que respalda estas operaciones, ya sea de la sola firma en cuenta corriente, de la sola firma con los documentos o pagaré que el deudor entrega, o de la sola firma con cheque de pago diferido. Cuando la financiación se realiza mediante el uso de tarjetas de crédito, la empresa previamente para trabajar, ya les dije, para trabajar con tarjetas de crédito, la empresa hace previos convenios con los distintos bancos representantes de las tarjetas de crédito para poder tener la posibilidad de aceptar clientes que tengan y entreguen tarjetas de crédito, ¿no es cierto?, para compra de productos, tanto en una sola cuota como también en varias cuotas. Ustedes habrán visto ahora, estamos llenos de propaganda de 12 cuotas sin intereses, que es una mentira, porque 12 cuotas sin intereses no existen. Los intereses ahí son implícitos o explícitos. Están implícitos, no están diciendo lo que están incorporando como intereses de financiación. Nadie regala, ¿no es cierto?, en la financiación de un capital, menos en épocas donde hay una inflación casi del 2% mensual, que esta mañana estaba leyendo el diario. Dicho por el INDEC, no por cualquiera, el INDEC está hablando del 2 a 2,2% mensual. Entonces, si nosotros tenemos una inflación de esa naturaleza, ustedes pónganse en el lugar de la empresa. Siempre ubíquense en el lugar de la empresa. A ver, ¿qué harían? Frente a una inflación de un 2% mensual, que llega al año a casi al 30%, porque no es 2 por 12, 24%. La inflación o este tipo de mediciones se va sumando. Si yo tengo un 2% mensual hoy, la inflación del mes siguiente más el 2% mensual. O sea, se aplica sobre una inflación que ya está incrementada. Eso es lo mismo con una tasa de interés, se llama interés compuesto, ¿no es cierto? Que es lo que se aplica en las relaciones comerciales. Entonces, cuando nosotros tenemos una inflación de eso, no me vayan a decir de que ustedes como empresarios me van a regalar el capital, ¿no es cierto? Que al año el capital ha perdido un 30% de poder adquisitivo, ¿no es cierto? Porque aquello regalárselo a los clientes. Mientras tanto, para reponer el producto, ustedes tienen que aumentar el 30% de costo. No es así. ¿No es cierto? Cuando se venden a 12 cuotas que dice sin intereses, a 18 cuotas sin intereses, porque ahí adentro está la tasa de interés, ¿cuál? ¿La real o la nominal? ¿Qué tasa de interés están cobrando? ¿La real o la nominal? La nominal, que está compuesta por la tasa real más la cobertura inflacionaria. Eso es lo que tiene.
¿Me entienden? Cuando dice es a 12 cuotas, es un precio a 12 cuotas, ahí adentro tiene la tasa nominal, ¿no es cierto? La tasa real más la cobertura inflacionaria. Y entonces ellos están vendiendo con la financiación correspondiente, nada más que en vez de ser la tasa de interés explícita, es implícita, no le están diciendo cuánto le están cobrando de interés. ¿Está claro? Eso para ustedes, y como empresario, evidentemente que el empresario se defiende. Dice, ¿yo cuánto voy a cobrar? Y yo tengo que ver cuánto es la inflación y cuánto es la inflación esperada, porque eso es lo que proyectan el tema. Y entonces dice, bueno, perfecto, ¿y qué tasa es la que nosotros realmente debemos cobrar? Tasa real. Dice, bueno, un 6%, un 5%, anual, perfecto, pero eso está cubierto con todo el efecto inflacionario. Sí, o sea, mantiene el poder adquisitivo del capital, ¿me entienden? Pues si no se fundirían en menos capital. Entonces mantienen el poder adquisitivo. ¿Y por qué se fundirían? Porque si ustedes, un producto, supongamos una heladera, que les ha costado tanto y que hoy para reponer les cuesta un 30% más y la están vendiendo sobre la base de esto, con una inflación esperada del tanto por ciento, imagínense ustedes si van a poder reponer el producto en su momento que están vendiendo a ese precio. ¿Entienden? Eso es lo que hacen las empresas para protegerse del tema inflacionario. Yo no quiero bajo ningún punto de vista defender lo que hacen muchos empresarios inescrupulosos y delincuentes que se aprovechan de esta situación para ganar más todavía de lo que corresponde. Ojo, que también hay eso, ¿eh? Ahora bien, ¿qué pasa con los cupones de tarjetas de crédito? Nuestra empresa ha hecho un convenio con los bancos, representantes de las tarjetas de crédito. Para poder trabajar con las tarjetas de crédito, las empresas pagan una comisión, les pagan una comisión a los bancos, ¿no? Para poder representar la tarjeta de crédito. Entonces, ellos pueden trabajar con las tarjetas de crédito. ¿Qué significa? Que el público que venga a comprarnos a nosotros como empresa nos presenta la tarjeta de crédito con el documento respaldatorio de identidad y entonces lógicamente la empresa pasa por un aparatito denominado postnet y entonces el postnet está conectado directamente con el banco y acepta o rechaza la tarjeta de crédito. La acepta en tanto y cuanto tenga margen, porque los bancos a los usuarios de la tarjeta de crédito le dan un margen determinado para comprar y financiar sus operaciones. Entonces, si tiene margen la tarjeta suficiente y si no es una tarjeta trucha, robada o perdida, ¿no es cierto? Entonces, pasa por ese aparatito el banco y cuando autoriza, entonces directamente sale un ticket donde ustedes tienen que firmar, poner el número de documento, le dan a ustedes una copia del ticket, le dan la factura o el ticket si tienen un controlador fiscal y bueno, ya es la compra, lo que hace un supermercado, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, ¿con qué se queda? ¿Con qué nos quedamos nosotros como empresa? Con el ticket, ¿no es cierto?, con ese cupón que ha firmado el cliente, autorizado previamente, porque ahí tiene código de autorización, autorizado previamente por el banco representante de la tarjeta de crédito. Entonces, cuando nosotros semanalmente juntamos los cupones, nosotros quedamos con el banco un día determinado por semana a hacer la presentación de los cupones de tarjetas de crédito por venta que nosotros hemos realizado, que tenemos para cobrar, ¿no es cierto? Así le presentaremos al Banco Nacional, al Banco Macro, al Banco Patagonia, al HSBC, a todos los bancos que nosotros tengamos, ¿no es cierto? La tarjeta de crédito, porque tenemos convenios con todos los bancos estos, presentamos el listado de los cupones de tarjetas de crédito correspondiente a cada uno de los bancos para que los bancos nos liquiden esos cupones y nos acrediten en nuestra cuenta corriente, ¿no es cierto?, el líquido resultante. Puede ser que nosotros no tengamos cuenta corriente en el banco ese,
no es obligación nuestra tener cuenta corriente en todos los bancos. Puede ser que el banco nos obligue a abrir una cuenta corriente si queremos trabajar con ellos, con la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cupones que nosotros presentamos, ¿qué hacemos? Un listado cronológico de todos los cupones, de todas las ventas que nosotros hemos realizado, con número de cupón, ¿no es cierto?, y de autorización del banco y los importes. Sumamos todo y le mandamos juntamente con los cupones al banco ese listado. ¿El banco qué hace con todo eso? El banco directamente procede a realizar la liquidación donde descuenta, en primer lugar, la comisión que nosotros debemos pagarle y hemos quedado convenidos pagar al banco, ¿no es cierto?, la comisión. También nos van a hacer el IVA correspondiente a esa comisión. Nos van a retener el impuesto al valor agregado, nos van a hacer una retención del impuesto a las ganancias, dos impuestos nacionales, uno al consumo, otro a las ganancias, y nos van a hacer una retención del impuesto a los ingresos brutos. ¿Está claro? Y entonces, después de hacer esas retenciones, el líquido nos cobran, nos depositan en nuestra cuenta. Sí, nos depositan en la cuenta. Las retenciones no son pérdidas. Las retenciones directamente del impuesto a las ganancias es un crédito que nosotros tenemos de cada impuesto a nuestro favor para que cuando nosotros hagamos la liquidación para pagar esos impuestos, descontemos como pago a cuenta esto que nos ha retenido el banco. ¿Comprendido? Por consiguiente, las retenciones no son cuentas de resultados negativos, sino que las retenciones de impuestos van a qué rubro, como derecho que tenemos a otros créditos, así como el IVA crédito fiscal momentáneamente hasta que se vence el mes para la posición mensual. Las retenciones de los impuestos también van a otros créditos que se van a ir cancelando cuando nosotros liquidemos los créditos a pagar, ya sea mensual o anual, y descontamos del elemento o del monto a pagar que tenemos, descontamos todas las retenciones que nos hayan hecho. ¿Comprendido? Esos son los cupones de tarjeta de crédito a cobrar. ¿Qué es lo que figura acá? La sumatoria de los cupones pendientes que nosotros tenemos para presentar al banco. ¿No es cierto? Sumatoria de cupones a cobrar pendientes que tenemos a presentar al banco. O los ya presentados, pero no liquidados por el banco todavía, o sea, no los cobrados. Entonces seguirán pendientes hasta tanto nos hagan la liquidación. Las órdenes de compra a cobrar es otro tipo de crédito de la sola firma parecido a la tarjeta de crédito, pero no es una tarjeta de crédito. Las órdenes de compra las otorgan organizaciones sindicales o mutuales de los trabajadores que evidentemente, buscando mejorar la situación de los afiliados de la organización, tratan de llegar a acuerdos con determinadas casas de comercio, fundamentalmente aquellos tipos de casas de comercio que venden artículos considerados de primera necesidad. ¿No es cierto? O sea, yo no voy a ir como sindicato, por ejemplo, o como mutual de los trabajadores, a hacer un convenio de venta con una joyería. ¿No es cierto? Sería absurdo. Pero sí con un supermercado, sí con una farmacia, sí con una tienda, sí con una librería. Eso sí, ¿no es cierto? O sea, sobre artículos de primera necesidad que realmente los trabajadores, las personas que están en ese gremio o en esa mutual, puedan resolver y tratar de solucionar problemas de la vida cotidiana. No en la peletería ni en la joyería, sino en artículos considerados de primera necesidad para la familia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Exactamente igual que las tarjetas de crédito. A cada uno de los trabajadores, de acuerdo a los ingresos que tienen, le dan un límite de compra. ¿No es cierto? No le dan cualquier límite de compra, le dan un límite de compra que les permita cumplir sus obligaciones mensualmente. Y entonces el trabajador, conociendo
esos límites que tiene, o sea, los márgenes que tiene para comprar en las distintas casas comerciales, solicita en la mutual o en el gremio que le den la orden de compra para poder comprar con tantos pesos. Generalmente la orden de compra no es exactamente lo que va a comprar. Le da una orden de compra redondeada, ¿no es cierto? Si es a lo mejor 180,75, no pide una orden de compra por 180, a lo mejor piden por 200 pesos. Van allá y hacen la operación y entonces la casa de comercio o le da un vuelto o caso contrario compra por esa cantidad redondeada. ¿Está claro? La casa comercial, ¿con qué se queda? Con un cupón, con una orden. Esa es la emitida por el gremio, queda con esa orden firmada de conformidad por el trabajador que ha recibido la mercadería de conformidad, ¿no es cierto? Y entonces, periódicamente, nosotros como empresa presentamos, igual que al banco, un detalle cronológico de las órdenes, generalmente esto es mensual, un detalle cronológico de las órdenes que están respaldando las compras que ha tenido cada uno de los trabajadores y qué es lo que van a liquidar. Lo único que van a liquidar va a ser la retención de la comisión. Nada más. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque son organizaciones sin fines de lucro que no pagan impuestos de ningún tipo. ¿Por qué? Porque no tienen finalidad de lucro. Por consiguiente, están exentas del pago de impuestos. Entonces, lo único que retienen es la comisión. La comisión que, bueno, para poder trabajar con este gremio o con esta mutual. Esas son las órdenes de compra que acá aparecen con las órdenes pendientes de compra o pendientes de liquidación. Bien, hasta acá, no sé si me han entendido. ¿Lo han entendido bien? Bien. Son créditos de la sola firma. Ahora, nos preguntamos, ¿la empresa puede otorgar créditos también con operaciones accesorias a la principal? Operaciones accesorias a la principal. Y nosotros decimos sí. ¿Y qué son las operaciones accesorias a la principal? Son operaciones que directamente nosotros como empresa pedimos al cliente que refuerce, ¿no es cierto?, no su capacidad de pago, sino la seguridad en el pago. ¿Y cómo nosotros pedimos al cliente que refuerce la seguridad en el pago, la seguridad que va a cumplir con su obligación? Directamente solicitándole una garantía. ¿Es cierto? ¿Qué es una garantía? La responsabilidad que se asume en el sentido de que si el deudor no paga, alguien va a pagar o el deudor pone bienes en concepto de garantía que el acreedor puede ejecutar. Ya vamos a ver de qué se trata. Cuando nosotros estamos hablando de garantía, quiere decir entonces que, de acuerdo a lo que les acabo de decir, las garantías pueden ser o personales, o sea, un tercero ajeno al deudor, o una empresa también, pueden otorgar una garantía personal a nosotros, empresarios, que le estamos dando a Juan Pérez como deudor un crédito. Y entonces un señor Julio López o una empresa, qué sé yo, el Sol Sociedad de Responsabilidad Limitada, dice: nosotros vamos a ser garantes, ¿sí?, o avalistas de este señor. Garantía, en este caso personal, es lo que se denomina aval. Aval de tercero, aval. El aval es una garantía personal cuando una persona o una empresa se hace responsable por el deudor para el cumplimiento de sus obligaciones por el acreedor. En el sentido de que si el deudor no paga sus obligaciones en tiempo y forma, el avalista se hace cargo del pago de la obligación como corresponde, como si fuera el deudor. ¿Entendido? Por supuesto que el deudor puede
solicitar o puede plantear el aval a nosotros como empresa, nos puede decir fulano de tal, Julio López, por ejemplo, el avalista, y nosotros le diremos, bueno, fenómeno, pero a ver, ¿quién es Julio López? ¿Qué tiene Julio López? ¿Qué gana Julio López? Como para saber si es que puede o no puede cumplir las obligaciones que tiene el señor Juan Pérez. ¿No es cierto? Porque realmente, a ver, Julio López, y resulta que Julio López gana menos que Juan Pérez. Entonces, no nos puede poner como garante o avalista una persona que no tenga financieramente una situación que garantice realmente el cumplimiento de la obligación de Juan Pérez si no la puede pagar. Entonces, el aval de terceros es una garantía personal mediante el cual una persona o una empresa se hace cargo o responsable del pago de la obligación asumida por el solicitante o deudor frente a una empresa, que si el solicitante o deudor no la pagara, la va a pagar el avalista o deudor, como si fuera, ¿no es cierto?, el deudor. Uno es el deudor principal, el otro es el avalista. La operación de la garantía personal denominada aval es una operación accesoria a la principal. ¿Cuál es la operación principal? La compraventa financiada, o sea, el crédito que le damos a Juan Pérez. Esa es la obligación principal. ¿Cuál es la obligación accesoria? La constitución de la garantía personal denominada aval. Y usted dirá, ¿y cómo se otorga la garantía personal denominada aval? Se lo otorga mediante un documento aparte, ¿no es cierto?, donde un escribano certifica la firma del deudor y del avalista, o se puede hacer como ahora, que en el mismo documento le hace firmar, nuestra empresa le hace firmar un pagaré al deudor y también al avalista, que pone por aval y firma, ¿no es cierto?, el pagaré. Y con eso se transforma en un codeudor prácticamente de nuestra empresa, el avalista. ¿Entendido? Entonces, quiere decir, el aval, si el deudor no paga, el avalista es el que sale a cumplir con la obligación. Y si el avalista y el deudor no pagan, la empresa lo puede ejecutar. ¿Qué significa ejecutar cuando hablamos de esa palabra? No es matarlo, sino directamente es ejecutar, es iniciar un juicio, ¿no es cierto?, en tribunales para obligarlo al deudor y al avalista, a los dos, lo puede ejecutar a los dos, ¿no es cierto?, a que paguen las obligaciones. ¿Me han entendido hasta ahí o no? Eso se llama una garantía personal. Garantía personal. Cuando las garantías no son otorgadas por personas o empresas al deudor, porque la garantía aquí se otorga, se la otorga al deudor. ¿Cuándo nosotros como empresa le vamos a pedir a nuestro deudor que presente una garantía? Y bueno, cuando veamos que se trata de una operación más o menos importante del monto, que de acuerdo a eso el deudor apenas llega a pagar el tema de la cuota, o sea, de las características que la operación tenga, nosotros queremos asegurarnos, ¿no es cierto?, en la cobranza. Porque hay un dicho dentro de las empresas, para vender a crédito o al fiado, cualquier tonto vende, ¿no es cierto? El problema es cobrar. Porque uno dice, sí, fenómeno, vendemos, y ahí va a tener una cola, así, para comprar al fiado, para comprar a crédito, pero el asunto es cobrar. Y cobrar ¿cómo? En tiempo y forma, no cobrar a los tropezones, con juicio y todas esas cosas, porque nuestra empresa no va a poder andar así. ¿No es cierto? Yo le puedo decir, bueno, fenómeno, ¿cuántos de deudores tienen? De deudores por todo concepto, y bueno, podemos tener 10 millones de pesos, pero resulta que si 6 millones de pesos están en mora, porque están pagando mal, así va a ser los tropezones de nuestra empresa. ¿No es cierto? No se olviden ustedes que si nosotros financiamos, es capital que estamos dando a la calle en concepto de crédito, y nosotros ese capital también necesitamos la cobranza para poder cumplir con nuestros acreedores y nuestras obligaciones y nuestros gastos de funcionamiento. Así funciona la empresa.
¿no es cierto? Entra a la caja para poder gastar, para poder cobrar, para poder pagar las obligaciones, pero también los créditos tienen que ingresar a la caja, a la cuota correspondiente de todos los días para poder seguir cumpliendo las obligaciones. Así funciona, ¿no es cierto? Entonces la cobranza es fundamental. Por eso que las empresas tratan de asegurarse hasta cierto punto la cobranza, y todo ese tema de las garantías va a depender de qué, y va a depender del tipo de operaciones que nosotros estamos realizando. No es lo mismo financiar un auto que financiar una heladera o financiar un aparato de audio, ¿no es cierto? Depende de los montos, depende de los riesgos que nosotros tengamos, de las garantías incluso que nosotros tengamos para dar por los aparatos que nosotros vendemos. Entonces vamos a tener los documentos a cobrar con aval de terceros. Ahí va a aparecer la cuenta. O sea, ya no se trata solamente de una operación sola firma, sino se trata de una operación con una operación accesoria a la principal, que es el aval de terceros, una garantía personal. Cuando el deudor, que nosotros le podemos pedir una garantía, en vez de una garantía personal, ofrece un bien de su propiedad, nosotros estamos hablando de una garantía real. Cuando ustedes escuchen hablar de garantías reales, son garantías que tienen como respaldo los bienes materiales. Cuando esa garantía real se hace sobre un inmueble, la garantía se denomina hipoteca. Cuando la persona que compra en nuestra empresa nos da una garantía hipotecaria, es porque nos otorga como garantía un inmueble. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no pagamos, si el deudor no paga, nosotros tenemos el derecho de ejecutar ese inmueble. O sea, iniciar un juicio para pedir que ese inmueble se remate y con el producido de eso cobrarnos nuestra obligación. No sé si está claro. Eso se denomina hipoteca. Hipoteca. Cuando la garantía hipotecaria, usted dice, es sobre un bien inmueble de propiedad del deudor. Ahora bien, uno varios bienes inmuebles, no sé, depende del monto de la operación, ¿no es cierto? Generalmente garantías hipotecarias ustedes ven cuando los bancos otorgan préstamos a sus clientes para comprar un inmueble, para comprar un departamento, por ejemplo, y entonces se pagó el 30%, el cliente pagó el 30%, el banco financia el 100%, no sé. Depende de la operación, entonces el banco dice, le hipoteco el inmueble. Entonces el cliente todos los meses va a pagar al banco, ¿no es cierto? Y el banco tiene como garantía la hipoteca sobre ese bien inmueble. Si el deudor no paga, el banco tiene pleno derecho de ejecutar esa garantía, o sea, de embargar. ¿Qué significa embargar? Prohibirle al propietario hacer vender o hacer alguna operación con ese inmueble y directamente embarga el bien y luego lo manda a remate. No lo manda a remate nosotros, sino el juez. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Es previo un juicio donde el juez dispone el remate del bien inmueble. ¿Qué es un remate? Es cuando el juez dispone que un martillero oficial, ¿no es cierto?, proceda a rematar en pública subasta, lo vende a los presentes en el remate, y ellos van ofreciendo, ¿no es cierto?, un precio por el bien inmueble, que se sobreentiende que el precio que ofrecen por un bien inmueble que se remata es muy inferior al precio real del inmueble. Quieren sacarlo por el menor precio posible, ¿no es cierto? Entonces nosotros como empresa o el banco, conociendo esa situación, que el inmueble puede salir por un precio bajo y no sabemos si vamos a recuperar el capital financiado, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, las garantías hipotecarias, el bien inmueble que nosotros recibimos como garantía de nuestro deudor,
tiene que representar como mínimo, por ahí de repente, un más todavía, un 100% por encima del valor, del precio que nos está debiendo, del monto que nos está debiendo nuestro deudor. Si nuestro deudor nos debe 100.000 pesos, el precio mínimo del inmueble que nosotros vamos a recibir como garantía es 200. Algunos piden 300, ¿no es cierto?, de garantía. Esa diferencia entre el valor del inmueble real y el precio y el monto del crédito, si el crédito es 100 y el precio del inmueble es 300, dado por técnicos en la materia, porque el banco no es que le diga es 300 nada más, no, se hace evaluar el bien, y si lo es bien evaluado es 300 y nosotros le damos 100, la diferencia de 200, que es lo que nosotros pensamos que en un remate eso puede bajar, ¿no es cierto? Bueno, eso se denomina margen de garantía. Margen de garantía. Por eso cuando las garantías de bienes reales, como un inmueble, se constituyen, hay un margen de garantía que por ahí supera el 100%, puede ser el 200% o más todavía. ¿No es cierto? Cuando nosotros constituimos una hipoteca, ¿cómo la constituimos? La hipoteca, el deudor, que es el dueño del bien, la constituye por medio de escritura pública, o sea, ante un escribano público. La hipoteca, para ser válida, tiene que ser por escritura pública, hecha ante un escribano público, donde directamente en ese escrito el escribano diga por qué se constituye la hipoteca y haga el detalle del crédito que nosotros le hemos otorgado, o el banco le ha otorgado a su cliente, en el monto, en la forma de pago, en la tasa de interés, en la fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Todo eso tiene que detallarse en el escrito de hipoteca y luego detalla el inmueble correspondiente, el número del lote, el número de manzana, la ubicación, el tipo de construcción, la superficie cubierta, la calidad de material de esa construcción, etc. Eso es lo que dice la escritura constitutiva de la hipoteca. Y firma el acreedor y firma el deudor ante el escribano público. Para que la hipoteca esa concluya y tenga validez en ese sentido, el escribano tiene que llevar el escrito hipotecario, la escritura hipotecaria al registro inmobiliario, en la dirección de inmuebles de la provincia, para que sea inscrita. ¿No es cierto? Tome nota el registro inmobiliario de la existencia de esa garantía. ¿Por qué? Porque el deudor no va a seguir usando el inmueble, pero no puede venderlo sin la autorización del acreedor. No sé si es claro. No puede hacer cualquier operación del inmueble sin la autorización previa del acreedor. Por si no se queda sin garantía el acreedor. Miren, si el deudor podría hacer cualquier cosa, entonces el deudor hoy hace la hipoteca y mañana sale disparando y lo vende el inmueble. Se acabó, ¿me entienden? No. Muchas veces, y eso quiero que lo entiendan bien, preguntan, ¿un inmueble hipotecado puede ser vendido? Y generalmente, he visto en libritos también algunos que dicen que no se puede vender. No, sí se puede vender. Lo que pasa es que para poder venderlo, el deudor tiene que ir al acreedor a solicitar su autorización. No sé si es claro. Supongamos, un deudor nos debe a nosotros 100.000 pesos y nosotros tenemos un inmueble de 300.000 pesos de garantía. Bueno, resulta de que el deudor quiere vender el inmueble y está hipotecado a nuestro favor. Entonces, ¿qué hace el deudor? ¿Qué debe hacer legalmente? Hablar con nosotros y decir, yo quiero vender el inmueble y lo voy a vender en 300.000 pesos. Y nosotros podemos decir dos cosas. O de que está bien, véndalo, pero nosotros en la escribanía, no se olviden ustedes que la venta de un inmueble es también por escritura pública, la compra-venta del inmueble, ¿no es cierto? La escritura traslativa de dominio.
Cuando vaya a hacer la operación ante escribano, directamente el dinero que a usted le paguen por el inmueble de 300, el escribano hace la retención de los 100.000 que usted le debe. Usted se queda con los 200 restantes. ¿Me han entendido o no? O sea, el acreedor, o sea, el deudor cumple con su obligación legal de decirle al acreedor: quiero vender el inmueble, autoríceme. Y el acreedor, si le conviene, perfecto, lo autoriza a vender, pero el escribano hace la retención del importe que le está deudando y se cobra. Puede llegar a ser también de que el deudor esté debiendo, supongamos, 200.000 pesos al acreedor, que el inmueble de 300.000 pesos no tiene el margen de garantía de 100.000, de 100%, pero de todas maneras el deudor está muy ajustado, muy apretado y dice: no quiero seguir con esta deuda. Entonces se busca un comprador y ve la posibilidad de que el comprador, si puede, seguir pagando la deuda al acreedor, ¿no es cierto? Y él vende el inmueble y le da la diferencia. O sea, si cuesta 300, debe 200, que le pague la diferencia, menos los gastos, ¿no es cierto?, de escribanía y todo eso. Va y habla con el acreedor. Y entonces el acreedor dice, ve los antecedentes del nuevo deudor y si le conviene, porque le va a ir pagando el nuevo deudor como corresponde, bueno, acepta. Y entonces el deudor original cancela la obligación y el deudor nuevo, que compra el inmueble, le sigue pagando, va a seguir pagando al acreedor con la hipoteca sobre el inmueble, y él le compró el inmueble al deudor primero. ¿No es cierto? O sea, pagó los 200 que debía, o le va a ir pagando, y al vendedor, al deudor original, le paga los 100 menos los gastos correspondientes. ¿Me entienden? ¿Sí? No hay ningún problema en ese sentido. Los inmuebles, lo que no puede hacer el deudor es hacer lo que se le dé la gana con el inmueble. Si tiene que hacer el uso normal de ese inmueble, para eso lo tiene, para cuidarlo, para hacer el uso normal del inmueble, y de venderlo, si quiere venderlo, tiene que pedir previo la autorización del acreedor. ¿Me han entendido o no? ¿Han entendido todo eso? Bien. ¿Qué pasa cuando el deudor canceló su obligación? Y cuando canceló su obligación, lo menos que puede hacer es decirle al acreedor: me da el certificado, el recibo de cancelación de la deuda. ¿Y qué hace el deudor? Sale disparando al escribano a decirle: haga la cancelación de la hipoteca. O sea, así como la constitución de la hipoteca se hace por escritura pública, la cancelación de la hipoteca también se hace por escritura pública, o sea, escribano público. Y ahí el escribano deja constancia que el deudor canceló su obligación, por consiguiente libera de la hipoteca al inmueble que detalla, ¿no es cierto? Y hace mención a la escritura anterior. ¿Qué hace? Firma el acreedor, firma el deudor, y el escribano va a la dirección de inmuebles y anota para que asiente la cancelación de la hipoteca y quede liberado de esa garantía el inmueble. ¿Me han entendido? O sea, la constitución de la garantía hipotecaria y la cancelación de la garantía hipotecaria se hace por escritura pública inscrita en la dirección de inmuebles de cada provincia. Cuando hablábamos nosotros de márgenes de garantía, nosotros decíamos: podía tener un margen de garantía del 100%, del 200%, dependía de quién esté otorgando el crédito, cómo fuera el crédito y de qué forma se paga. Pero supongamos que nosotros pedimos un crédito a un banco para hacer una construcción y resulta que el inmueble se vale 1.000.000 de pesos y lo que nosotros pedimos ha sido 150.000 pesos. Entonces hay un margen de garantía enorme, ¿no es cierto? De 150 millones de pesos, hay 850.000 pesos de margen de garantía. Eso no hay vuelta de hoja. ¿Qué pasa con el margen de garantía? Puede el deudor agarrar y decir: bueno, pero yo necesito ahora 200.000 pesos más para terminar esta construcción que nosotros estamos comenzando dentro de este inmueble.
¿Puedo pedir 200.000 pesos más al banco y que me constituya una nueva hipoteca? ¿Puedo hacerlo? Ya ahí le están debiendo al banco 350.000 pesos, pero resulta que el inmueble vale 1.000.000 de pesos. ¿Puede hacer eso o no? Claro que lo puedo hacer. Y si el banco me lo acepta con mayor razón, entonces esa segunda hipoteca que nosotros hablamos se llama hipoteca en segundo grado. La primera que se hizo es una hipoteca en primer grado, ¿no es cierto? La segunda hipoteca que se hizo es una hipoteca en segundo grado. Y supongamos que nosotros, para terminar la obra, necesitamos 200.000 pesos más, que se los pedimos a un corralón por la compra de los sanitarios y un montón de otras cosas que queremos poner. Y el corralón nos dice, bueno, pero necesitamos una garantía real. Y nosotros decimos, bueno, le ofrecemos el inmueble de 1.000.000 de pesos. Está hipotecado en primer grado por 150.000 pesos al banco. Tenemos 200.000 pesos más en el banco. Y ahora con esto, bueno, ¿podemos hacer eso o no? ¿El corralón puede aceptarlo o no? ¿El corralón puede aceptarlo o no eso? ¿Sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? Si ustedes fueran el corralón, ¿le aceptan eso al deudor? Le dicen, yo tengo 350.000 pesos de crédito hipotecario en el banco, en primer grado y en segundo grado. Yo le ofrezco una garantía sobre el mismo inmueble que cuesta 1.000.000 de pesos y ahora más todavía porque es construido, ¿no es cierto? Pero 1.000.000 de pesos le ofrezco esa garantía en tercer grado. ¿Puede haber una garantía en tercer grado? ¿Qué les parece a ustedes? Si fuera corralón, ¿me lo aceptarían? ¿No? Sí, puede ser. Puede haber una garantía en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. No hay ningún problema. Todo depende del estudio que nosotros como corralón hagamos de la situación del deudor, por supuesto. ¿No es cierto? De la situación del deudor. Si nosotros vemos que el deudor es pujante y que, bueno, termina eso como para darle el destino que quiere y ya va a tener los ingresos necesarios con ese recurso, decimos sí, no hay ningún problema, y hace una garantía en tercer grado. ¿No es cierto? Le da el crédito con una hipoteca sobre el mismo inmueble en tercer grado. ¿Sí? Que el escribano vuelve a hacer la misma operación. Bueno, ¿qué pasaría en el peor de los casos que el deudor se funda? ¿Qué pasaría en el peor de los casos que el deudor se funda? Si el deudor no puede pagar definitivamente porque no está en condiciones, porque está mal, porque debe más de lo que tiene, todo esto, entonces quienes cobran primero, y empezamos a pensar, va a cobrar primero, se va a cobrar primero si el deudor está fundido. Si el deudor es un deudor por venta y se funde, tenemos posibilidades de cobrar generalmente con una facturita firmada por el deudor. Es muy difícil, ¿no es cierto? Todos los créditos de la sola firma no tienen garantía, y si el deudor se fundió, salvo los cupones y todo esto, que incluso hasta eso corre el riesgo de no tener posibilidades de cobranza, todos los créditos de la sola firma, si el deudor se fundió, es difícil poder cobrar, ¿no es cierto? Difícil, no tienen garantía, la garantía del deudor, y si el deudor está hundido, es difícil. Pero si el deudor tiene un documento con aval de tercero, ¿podrá cobrarlo? Y evidentemente que sí, porque lo va a ejecutar al tercero también. Nosotros lo vamos a ejecutar al avalista. Y si el deudor tiene una garantía con inmuebles, hipotecas a cobrar, garantías inmobiliarias, ¿tiene o no preferencia el acreedor para cobrar? ¿Tiene o no preferencia? Claro que tiene preferencia el acreedor. Por encima de todos los otros deudores de la sola firma, el acreedor dice, no señor, este inmueble nos pertenece a nosotros. Inicialmente inicia el juicio y ahí nomás dicen, me tienen que pagar.
si se ejecuta ese bien inmueble, por juicio que va a ser lo más lógico, si ese inmueble se ejecuta, ¿quiénes van a cobrar primero? El de la garantía en primer grado. Una vez que cobraron los de la garantía en primer grado, cobran los de la garantía en segundo grado. Y recién después de eso, si hay plata, cobran los de la garantía en tercer grado. ¿Está claro? Ese es el riesgo. Una pregunta. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, yo hipoteco mi inmueble ¿Sí? y muero, Y bueno, los sucesores son los que tienen que hacerse cargo de todo esto. Sí, no te mueras, realmente. No. El inmueble, vos tenés que pensar lo siguiente. ¿Quiénes son tus sucesores? ¿No es cierto? Si vos sos casado, soltero, lo que sea, vos siempre vas a tener sucesores. En línea descendente, con tu esposa si sos casado, con tus hijos, ¿no es cierto? En línea ascendente, o también con tu hermano. Depende. Todo depende de tu situación social, en ese sentido, ¿no es cierto? Civil, más que nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos te mueres y quienes te suceden son los que tienen que hacerse cargo de tu patrimonio. Y tu patrimonio no es solamente lo que vos tenés, sino es también lo que debés. ¿Está claro? Porque para eso están los bienes. Eso también es lo que vos estás debiendo. Bien. Pero yo quiero aclararles una cosa. Por ejemplo, cuando ustedes tienen tarjetas de crédito en los bancos o piden un crédito al banco, generalmente los bancos ahora resuelven su problema con las personas que pueden fallecer, ¿no es cierto? ¿Haciendo qué cosa? Constituyéndoles ¿qué? Un seguro de vida. ¿No es cierto? O sea, los bancos generalmente y las tarjetas de crédito dicen, esta persona puede estar debiendo tantos pesos, ¿no es cierto? Tiene un margen de compra de 40.000 pesos. O nosotros le hemos otorgado un crédito de 50.000 pesos. Con garantía o sin garantía, pero de todas maneras al banco le interesa. Y dicen, bueno, con esto el cliente no solamente va a pagar la cuota de su crédito más los intereses, sino un monto correspondiente al seguro de vida. Entonces, si a vos te pasa algo, el banco no le importa mucho, ni tampoco va a mover un dedo. ¿Por qué? Porque automáticamente la compañía de seguro de vida que tiene contratado el seguro y que se está pagando la prima todos los meses, cubre exactamente todo el crédito que le debe el banco. Y se acabó el pastel. Eso con los bancos o con las tarjetas de crédito. ¿No es cierto? Si ustedes algunos tienen una tarjeta de crédito, a ver que los resumen en la tarjeta de crédito, sale un montito chiquito ahí en las liquidaciones, donde dice, por seguro de vida, tantos pesos. ¿Qué significa? De que si el deudor fallece, por ejemplo, o se inhabilita, ¿no es cierto? Se vuelve loquito, alguna cosa de esta, no está en forma correcta para seguir trabajando, pues directamente el banco cobra, o la tarjeta de crédito cobra, toda la deuda que tiene esa persona mediante la cobertura que hace el seguro de vida. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo? No, por supuesto, el seguro de vida si debe algo. Por ejemplo, no me pueden hacer un seguro de vida si yo no debo nada. ¿El seguro de vida de qué? No me puede hacer un seguro de vida. El seguro de vida me va a hacer cuando yo deba algo. ¿No es cierto? Si no tendré sentido. ¿Me han entendido hasta ahí? Bien, esto se llama... Sí. Sí. Todo va a depender del acreedor. Suponte que vos seas de empresa, la empresa que le otorga un crédito a un deudor, y viene el deudor ese y te ofrece un aval de fulano de tal o de una empresa.
Y vos decís, a ver, yo necesito saber la historia de esta persona o de esta empresa, para ver cómo anda. No va a querer hablar de una empresa fundida o de un tipo que gana 2 mangos, no puede, ¿no? Entonces, vos estás analizando eso y cuando analizás los antecedentes, decís, bueno, perfecto, sí acepto que sea valista. Perfecto. Ahora, y también los antecedentes bancarios y todo eso, porque hay organizaciones de información comercial en ese sentido. Ahora, si ese avalista puede ser de Julio López, por ejemplo, una avalista de Julio López que te está debiendo, y de repente viene Juan Pérez y te dice, le ofrezco el aval de fulano de la empresa tal también, la misma. Entonces vos decís, bueno, sí, yo conozco, pero yo sumo, esta empresa va a poder pagar los 2 créditos. ¿Me entendés? Y en vos queda la decisión de decir, acepto o no acepto la avalista. ¿Entendés? O sea, el acreedor. El acreedor y cómo el acreedor analiza los antecedentes de la avalista, ¿sí? Cómo el acreedor analiza los antecedentes del inmueble. ¿Qué hace el escribano? Primero verificar si el inmueble pertenece al deudor, legalmente, con los papeles, ¿no es cierto? Con las escrituras. Segundo, que no esté embargado, que no tenga ningún embargo, ni ninguna hipoteca anterior, si no, eso no se puede hacer. Y tercero, hacer las escrituras correspondientes. Ahora, de nosotros como empresa, ¿qué va a depender? De que le otorguemos la aceptación de una garantía hipotecaria en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Todo depende de nuestra capacidad de riesgo que tengamos en ese sentido para financiar una operación. ¿Me han entendido? Bien, garantía real de hipoteca, margen de garantía, constitución y los grados que se puede hacer. Hasta ahí estamos. Descansamos unos minutitos.